Jesús llama a un niño, ¿verdad? Dice la Biblia que era un niño pequeño y el niño pequeño no cuestiona. Cuando tú lo llamas, tú le dices, ven, el niño viene sin ningún argumento, porque es parte de la inocencia de ser niño. Los niños no cuestionan. Entonces Jesús llama a un niño pequeño y usa al niño pequeño como un símbolo, como un ejemplo, ¿no? Y yo les decía ese día que en el caso del apóstol Pedro, pasó algo, y de todos los apóstoles, pero yo utilicé como ejemplo el apóstol Pedro y les decía que cuando el Señor llama a Pedro, Pedro fue a través de la pesca milagrosa. No sé cuántos han leído ese pasaje en las Escrituras, que Pedro había pasado toda la noche intentando pescar sin fruto, no había sacado nada, ya estaba frustrado, ya se estaba regresando, y Jesús llegó a la orilla y les dijo que intentaran de nuevo y que lo hicieran del otro lado de la barca. Y ocurrió un milagro. Y después que el milagro se concretó y que la barca se llenó a tal punto que no era posible montar los peces en la barca, el Señor le hace un llamado a Pedro y le dice, Pedro, ven y sígueme, que te haré pescador de hombres. Oye, me voy a parar más atrás porque no entiendo dónde viene el feedback. Te haré pescador de hombres. Entonces Pedro, sin cuestionar, así como hizo el niño, va y sigue a Jesús. Pero lo sigue. Yo les decía en esa ocasión, no sé cuántos lo recuerdan, que la razón por la cual Pedro, ¿sabes?, no argumentó fue porque él identificó que Jesús veía en él más de lo que él mismo había visto en sí mismo. O sea, que él le dijo, yo te haré un pescador de hombres. ¿Se acuerdan de eso? Sí lo dije cuando usted estuvo. Entonces, cuando estaba pidiéndole al Señor que me diera una palabra para este día, el Señor me condujo otra vez a una escena de la vida de Pedro. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan que durante la pasión de Cristo, Pedro negó a Jesús 3 veces. ¿Recuerdan eso? Que le preguntaron, le dijeron, este andaba con el Galileo, y él dijo, no, yo no lo conozco. Y Jesús le había profetizado, le había dicho, porque él le había dicho a Jesús antes, mira, yo sería capaz de ir hasta la muerte contigo. Y Jesús le dijo, no digas eso, porque antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y así, tal cual como Jesús le dijo, pasó. Y después que lo negó la 3ª vez, el gallo cantó, él recordó las palabras de Jesús y empezó a llorar y se sintió muy triste y muy avergonzado, porque en definitiva había ocurrido eso. Él, que pensaba de sí mismo que sería fiel hasta el final, se dio cuenta que no fue tan fiel. Y Jesús, pues pasa toda esa circunstancia. ¿Y qué hace Pedro? Pedro volvió exactamente al lugar de donde empezó. La palabra, el apóstol Juan en el libro de Juan reseña que Jesús volvió a encontrarse a Pedro en el mismo lugar donde lo encontró por vez primera, en la barca, durante toda una noche sin pescar. Y Jesús repite el milagro tal cual la primera vez. Pero como Jesús había resucitado, muchos de ellos no lo identificaron, sino fue Juan el que se dio cuenta, porque dijo, ya va, aquí está pasando algo. Y dijo, ese es el maestro. O sea, porque a pesar de que ellos lo veían físicamente, por alguna razón no lo reconocían. Yo no sé lógicamente cuál sería la razón, pero Juan se dio cuenta. Y cuando Pedro se dio cuenta que era el maestro, el que estaba llamando, el maestro estaba en la orilla. Dice la palabra que Pedro estaba desvestido y se vistió como pudo y se lanzó al mar y se fue para llegar de primero, y se encuentra a Jesús ahí asando unos peces, o sea, haciendo el desayuno, porque era temprano en la mañana. Fíjense lo que dice la palabra con respecto a esta escena. Voy a leer Juan 21 del 15 al 17. Dice, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimentas mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por 3ª vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la 3ª vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta a mis ovejas. Y aquí vemos ese reencuentro, ¿no? Del Pedro que volvió al lugar de donde Jesús lo sacó, del Pedro que estaba decepcionado y triste y que había negado a Jesús, reencontrándose con el Maestro resucitado. Y este pasaje es muy importante
porque nos enseña cosas que son fundamentales para nuestro crecimiento espiritual, y no solo para nuestro crecimiento, sino para nuestra madurez espiritual. Ya les dije que ya lo había Pedro negado 3 veces, ya había Jesús resucitado, y llega a ese punto. Jesús llega ahí y no intentó dejar las cosas como estaban. No es que Jesús quisiera humillar a Pedro, pero sí quería revertir la traición de Pedro. Y le pregunta, ¿saben que el versículo 15 dice, le pregunta a Jesús, miren lo que dice, ¿me amas más que estos? Le pregunta a Jesús. Entonces los estudiosos de la Biblia, los eruditos, dicen que esa pregunta pudo haber tenido 2 sentidos. Uno, que él le pregunta a Pedro si él amaba a Jesús más que estos, refiriéndose a los otros discípulos que estaban allí, o más que esto, en vez de estos, refiriéndose a las cosas que tenían que ver con el oficio, o sea, al barco, a las redes, a los aparejos de pesca de Pedro, ¿no? Yo voy a asumir que no lo estaba comparando su amor con el de los otros discípulos, sino supongamos que era con respecto a lo que hacía. Entonces viene Jesús y le pregunta a Pedro, mira, verdaderamente yo necesito que tú te respondas a ti mismo si es que tú amas más esto, o sea, lo que tú aprendiste desde niño a hacer, tu oficio, tus cosas personales, lo que tú haces acá tratando de sacar peces, tú amas eso más que a mí. O sea, Jesús se lo pregunta con completa honestidad, con completa transparencia, y Pedro también le responde con completa transparencia, porque Jesús le pregunta, ¿me amas? ¿Y qué le responde Pedro? ¿Pero qué le dice? ¿Tú sabes que qué? Que te quiero. Yo le voy a preguntar a usted algo y quiero que me responda con sinceridad. ¿Amar y querer son la misma cosa? Porque cuando hablamos de amor, hablamos de sacrificio, ¿sí o no? De ser capaces de negarnos a nosotros mismos. Pedro sabía que le había dicho antes al Señor, yo sería capaz de ir a la muerte por ti. Y Pedro le contesta de manera honesta, le dice, yo sé que no te amo porque no fui capaz en aquella ocasión, pero yo te quiero. Y cuando tú le dices a alguien te quiero, es un amor filial, o sea, un amor, yo te aprecio, para mí eres importante, yo te escojo por encima de los demás. Pero él estaba claro que no lo amaba hasta el punto de ser capaz de dar su vida por él. Jesús le dice en 3 ocasiones lo mismo, pero fíjense que en la tercera ocasión, en el versículo 17, Jesús se pone al nivel de Pedro y ya no le pregunta, ¿me amas?, sino que le dice, ¿me quieres? Dice que Pedro se entristeció porque al preguntarle, ¿me quieres?, ahora estaba cuestionando si de verdad él apreciaba a Cristo al punto de dar su brazo a torcer, de reconocer que estaba decepcionado, de reconocer que pensaba que lo que había hecho con Jesús no tenía ningún valor, porque eso fue lo que lo llevó otra vez a pescar. Entonces, en cada una de esas ocasiones, Jesús le está haciendo una invitación que a veces pasa desapercibida, pero cuando Jesús lo llamó por primera vez, Pedro lo siguió porque él le prometió algo en particular. ¿Y qué fue lo que le prometió? Que él sería pescador de hombres, ¿sí o no? Yo lo repetí muchas veces en el otro mensaje. Pedro lo sigue porque había un potencial superior en él. Pero ahora el Señor no lo está llamando a ser ya más pescador de hombres. Le está llamando a otra cosa. ¿Qué es lo que le dice en las 3 ocasiones? Le dice, apacienta mis corderos, alimenta mis ovejas. ¿A qué lo está llamando ahora? A ser pastor. Entonces, ¿qué significa esto? Que Jesús le está ofreciendo a Pedro la oportunidad ya no de ser alguien que simplemente lleva el mensaje, sino el responsable espiritual de su rebaño. Jesús le quería transferir su responsabilidad a Pedro. ¿Me sigue esa idea? ¿Y usted cree que Pedro se merecía esa responsabilidad, que se le fuese otorgada esa responsabilidad? La evidencia decía que no. El mismo Pedro estaba convencido de que no. Pero yo quiero que pienses en algo en este momento y que seas realista y honesto contigo. Dios no te busca ni te da ni autoridad ni ninguna otra cosa porque tú te lo merezcas,
sino porque Él sabe de qué material Él te hizo. Bueno, Dios sabe de lo que tú estás hecho. Y Dios sabe de lo que tú eres capaz. Y Dios sabe que tú estás en condiciones de hacer algo. El problema es que tú creas que puedes hacer algo. ¿Es o no es? Por eso Él se le presenta ahí en persona a Pedro, porque según el autoestima de Pedro, él ni se merecía esa visita. ¿Y saben qué? O sea, si tú te pones a pensar en ese pasaje detalle por detalle, te quedas sorprendido porque, a ver, ellos estaban pescando y hubo una pesca milagrosa, pero cuando llegan a la orilla, ya Jesús tenía un pescado, ya estaba asando un pescado que no había venido de esa red. O sea, que no era simplemente que el Señor estuviese intentando restaurarlo, sino que le había preparado mesa y todo a Pedro. Porque, o sea, estaba tratando de tener un momento especial, de agradarle a Pedro, de reconquistar a Pedro, porque Pedro definitivamente estaba pasando por una crisis personal. Y el Señor hace eso contigo y conmigo, ¿sabías eso? El Señor hace todo el tiempo eso con nosotros. Entonces, ¿por qué Jesús le pregunta 3 veces? ¿Para humillarlo? No. En la cultura judía, los judíos tienen muchas particularidades culturales, y en la cultura judía una ofensa que se hace públicamente se tiene que restaurar públicamente. Pedro lo había negado 3 veces en público. Y Jesús le pregunta 3 veces para resarcir cada una de esas negaciones. ¿Me sigue? Y lo hizo de manera pública, porque no es que estuviesen solos ellos dos, ahí estaban los demás discípulos, ya habían desayunado todos, estaban juntos. Pero es como que Dios te increpa en medio de una multitud, es como que sientes más presión, ¿verdad? Cuando Dios por ejemplo, cuando estás aquí, Dios está hablando a tu corazón y tú sabes que estás rodeado de personas. Yo veo a veces cuando estoy predicando gente que está llorando y se está secando las lágrimas, y se seca las lágrimas porque reconoce que Dios le está hablando de manera personal, pero también se siente cohibido porque sabe que está rodeado de personas, porque sabe que yo no estoy diciendo algo porque le conozco, porque conozco su circunstancia particular, sino que es el mismo Espíritu Santo revelándose su corazón. Y a pesar de que este era un momento íntimo en apariencia, también era un momento público. Y lo que estaba haciendo Jesús era restaurando su relación con Pedro de manera pública. Le estaba diciendo frente a los demás, mira, yo estoy consciente de que me negaste, yo estoy consciente de que estás decepcionado, yo estoy consciente que volviste al lugar de donde yo te saqué, pero también quiero que sepas que a pesar de todo eso, yo estoy dispuesto a llevarte un poco más allá, a legarte mi responsabilidad pastoreando al rebaño, a que tú reconozcas sinceramente qué es lo que tú sientes hacia mí. Y eso era lo que estaba haciendo Jesús, y eso Jesús lo hace con nosotros también, amén. Pero eso nos obliga a hacernos una pregunta, y es la siguiente, y te la voy a hacer a ti. Yo no quiero que me la respondas, yo simplemente quiero que reflexiones con respecto a esto. ¿Por qué tú amas a Dios? ¿Alguna vez te has planteado esa pregunta de manera muy honesta? ¿Por qué? ¿Por qué tú sigues viniendo? ¿Por qué oras? ¿Por qué lees la palabra? ¿Por qué le cantas? ¿Te has planteado sinceramente esa pregunta alguna vez? ¿Saben qué? Jesús le pregunta a Pedro si lo ama 3 veces porque la adoración verdadera no procede del deber, sino del amor. Amén. Lo que amas, o sea, si hay algo por lo cual Dios está interesado por nosotros, no es por nuestro servicio, sino por nuestra adoración. El propósito fundamental por el cual fuimos creados como seres humanos es porque Dios requiere de nuestra adoración. Pero quizás tú te preguntes, con la pregunta que yo te acabo de hacer, quizás tú te preguntes o te respondas a ti mismo, bueno, quizás tú pienses que tú amas a Dios por lo que Él ha hecho y por lo que sigue haciendo por ti, ¿verdad? Quizás tú pienses que lo amas porque te salvó, quizás Él te sanó, o porque te provee a todas tus necesidades, o porque te cuida y te libra del peligro. Pero ¿saben qué? Ninguna de esas cosas son suficientes. Porque tú no amas a Dios
la razón correcta para amar a Dios no es por lo que Él hace por ti o porque tengas el deber de retribuirle lo que Él ha hecho por ti, porque eso es imposible en primer lugar. Tú lo amas porque Él te amó primero. ¿Es o no es? Cuando Dios se reveló a tu corazón, Él no cuestionó quién tú eras o qué estabas haciendo o hasta dónde habías metido la pata. Él te vino y te buscó. ¿Por qué te buscó? Porque le interesas, porque quiere restaurarte, porque quería hacerte crecer, quería sacarte de esa situación, quería hacer que pudieses continuar adelante con tu vida. Y Él te manifestó de manera espontánea amor. Y no con la expectativa de que te convirtieras en un sirviente, ni con la expectativa de que te sintieras en deuda, sino con la expectativa de que le amaras porque Él te amó. Eso es adoración. Entonces, si yo te pregunto por qué amas a Dios, tienes que plantearte seriamente si tú lo amas porque reconoces que Él te amó primero. Y lo que estás es retribuyendo al amor que has sentido de Él. Porque sin darnos cuenta, al tener tiempo en la iglesia, empezamos a tergiversar los conceptos y a pensar que amamos a Dios por lo que hacemos para Él, por lo que Él nos da, por las bendiciones que recibimos de Él. Y ninguna de esas cosas son valiosas ante sus ojos. Él quiere que nosotros lo amemos no porque nos sentimos endeudados, sino porque verdaderamente estamos claros de que a pesar de cómo somos, Él nos ama. Amén. Yo les decía aquella vez, hace 2 semanas atrás, que yo consideraba que era mi opinión personal de que si Dios no nos destruía, porque la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Y hablando en ese contexto del niño, yo decía que definitivamente Dios nos debe ver como niños, porque cuando un niño peca, comete un error, hace un desastre, ¿tú lo destruyes? No, tú lo corriges y le enseñas. ¿Y eso acaso no es lo que hace Dios por nosotros? Cuando tú haces las cosas mal, Dios no te destruye, Dios no te manda al infierno de una vez, Dios te corrige, te da la oportunidad de aclarar el rumbo. Entonces, ¿por qué Él hace eso? Porque es interesado. Porque es tan poco lo que tenemos para ofrecerle, honestamente hablando, que lo hace básicamente porque nos ama. Entonces, a ver, nuestra reacción natural, ¿cuál debe ser? Amarlo. Y por eso estás aquí hoy, porque necesitas entender que lo que te mantiene aquí es porque lo amas, por ninguna otra cosa. Dios no está interesado ni en tu dinero, ni en tu tiempo, en nada de eso. Él es dueño de todo eso, incluso de tu vida. Si tú estás aquí hoy es porque estás vivo, porque Él te permitió vivir un día más. Entonces no te sientas empoderado en función a Dios, porque lo que tienes es porque Dios te lo dio. Lo que haces es porque Dios te lo permite. Lo que puedes ofrecer es porque Él pone ese querer como el hacer en tu corazón. Pero ¿saben qué está buscando Dios? Juan 4:23. Observen estas palabras de Jesús. Él dice, pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. ¿Qué está diciendo Jesús? El Padre está buscando servidores. El Padre está buscando donadores. El Padre está buscando esclavos. ¿Qué está buscando el Padre? ¿Y saben qué es ser un adorador en espíritu y en verdad? Amar a Dios con sinceridad. ¿Qué admiro yo de las respuestas de Pedro? Que Pedro fue sincero. Jesús le decía, ¿me amas? ¿Y qué le respondía a Pedro? Te quiero. Pedro sabía que no podía ni mentirle ni impresionar a Dios. Y nosotros necesitamos entender eso. No podemos impresionarlo y mucho menos mentirle. Entonces lo único que Dios está buscando de usted es su amor, más nada. Y lo único que usted tiene para ofrecerle, que Él verdaderamente va a valorar, ¿qué es? Su amor. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Para mí es liberador saber eso. Para mí es muy liberador saber que Dios no tiene otro interés que no sea el que yo le ame. Todo lo que yo haga es añadido al amor. Y todo lo que me debe motivar
no es otra cosa sino el amor. Amén. ¿A usted no le gusta que sea el amor que lo motive? Ahora, hoy más que nunca es necesario que entendamos qué nos motiva a seguir a Dios. Algunos lo siguen por tradición, ¿sí o no? Hay personas que tú le dices, ¿por qué vienes a la iglesia? Bueno, porque yo provengo de una familia que son cristianos, todos fuimos criados en el evangelio y bueno, yo estoy aquí porque vengo de esa familia. Otros lo siguen por miedo, porque te dicen, yo empecé a venir porque yo escuché que el evangelista dijo que todo aquel que no creyera en Cristo como Señor y Salvador iba a ir al infierno y yo no me quiero ir al infierno. Hay otros que lo siguen por conveniencia o por costumbre. ¿Por qué? Porque alguna vez escucharon que Dios iba a solucionar sus problemas, le iba a bendecir, le iba a suplir a sus necesidades y dijeron, eso es lo que yo necesito. Y si Dios eso es lo que tiene para ofrecerme, yo estoy aquí para recibir. Hay personas que pueden seguir al Señor porque no tuvieron ninguna otra opción, porque fue su último recurso. ¿Pasa o no pasa? Pero saben que ninguno de esos motivos son válidos, ni producen tampoco adoración verdadera. ¿Por qué? Porque las costumbres y tradiciones familiares en algún momento son rotas, porque de repente tú esperas que Dios te resuelva tus problemas y llega un momento de silencio de Dios y no recibes nada de lo que estabas esperando. ¿Y qué va a pasar contigo como persona si esas son tus motivaciones para seguirlo? ¿Que vas a volver al mismo sitio donde Dios te sacó? Como lo hizo Pedro. ¿Y por qué vuelves al mismo sitio? Porque es lo que tú sabes hacer. Pero es Dios el que sabe cuál es tu verdadero potencial y qué es lo que te puede llevar a hacer. Y por eso estamos aquí. Porque yo no he conocido a la primera persona que al llegar al Señor se le hayan solucionado el 100% de sus problemas. Yo no conozco ni una sola persona, y si hay una aquí, que me firme la Biblia. Porque necesito ese autógrafo. Yo no he conocido a ninguna persona que tenga el 100% de seguridad de que Dios lo cuida y lo ama el 100% del tiempo. Porque cada vez que nos paramos le damos gracias a Dios y cuando salimos a la calle, ¿qué hacemos? Señor, cuídame, protégeme, bendíceme, no sé qué. Pero si asumimos que Dios nos ama, asumimos que Él todo el tiempo está con nosotros. Entonces es importante que entendamos qué nos motiva a seguir a Dios. Bueno, lo que Él espera que nos motive nada más es el amor. ¿Estamos de acuerdo en eso? Así como Jesús le preguntó a Pedro, nos pregunta a nosotros, ¿me amas? ¿Pero de qué? ¿Qué nos pregunta? ¿Me amas más que tu reputación? ¿Me amas más que tus logros? ¿Me amas más que tu comodidad? ¿Me amas más que tu estatus? Hay un montón de cosas en nuestra vida que están intentando ocupar el puesto de Dios. ¿Es o no es? ¿Cuál es el puesto que debe tener Dios en nuestras vidas? El primero. ¿Y cuántas cosas no están compitiendo por ese puesto con Dios? Muchísimas. Y nosotros inadvertidamente muchas veces le cedemos ese puesto a otras cosas, ¿es o no es? ¿Saben una cosa? Si cuando la oración no es respondida rápidamente o cuando la iglesia decepciona tus expectativas, vuelves atrás, necesitas ser restaurado por el amor de Dios. ¿Qué pasa? A veces tú vas y oras sinceramente al Señor y le dices que te preocupa, que necesitas, pero hay un problema en eso. Analiza tus oraciones personales. ¿Cuánto le estás ofreciendo a Dios? ¿Y cuánto le estás pidiendo a Dios en proporción? ¿Me sigue la idea? Si somos honestos, cuando oramos, en un 99.9% estamos pidiendo cosas. Y si las pidiéramos con confianza fuese válido, pero no es solo que pedimos, sino que pretendemos ordenarle a Dios cómo tiene que responder nuestras peticiones, ¿es o no es? Señor, yo necesito que tú hagas esto así, 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 asado. Es que parece que Dios fuese nuestro esclavo. ¿Por qué pasa eso? Porque no confiamos en que sus métodos son mejor que los de nosotros. Pero ¿cuántas cosas le estamos ofreciendo a Dios cuando oramos? Entonces, cuando no recibimos la respuesta que nosotros expectamos o queremos, le echamos la culpa a Dios. Y nos decepcionamos de orar y nos damos por vencidos y no seguimos orando. ¿Por qué? Porque, Dios no va a responder como le dé la gana. O cuando le dé la gana. O como le dé la gana. ¿Vale la pena orar 10 años por una cosa? ¿Qué piensa usted?
Vale la pena, pero es fácil. ¿De qué depende que usted persevere durante años en una oración? De la fe. ¿Y la fe está relacionada con su adoración al Señor, sí o no? Lo único que va a mantener su fe encendida es que usted tenga la conciencia plena de que Dios lo ama. Y que porque lo ama, entiende cuándo es el momento oportuno para responder esa oración. ¿Es o no es así? Ahora, cuando usted viene a la iglesia y usted viene con la expectativa de recibir el amor de Dios en la iglesia, usted se está haciendo una falsa expectativa. Mucha gente no vuelve a la iglesia porque se va decepcionada. Se va decepcionada supuestamente de Dios. Pero en realidad, ¿de quién se va decepcionado? De nosotros, de las personas. ¿Por qué? Porque toditos estamos en un proceso de descubrir por qué estamos aquí. Entonces, tenemos expectativas demasiado altas acerca de las personas. Las personas somos pecadores, las personas somos un reflejo difuso de lo que es Dios. Pero ¿saben qué? Antes de que entre una sola persona en este lugar, Dios ya estaba aquí. Y Él es el que verdaderamente vale la pena, ¿sí o no? Entonces puede que uno se pique porque el ujier el hermano de protocolo me vio medio raro, o porque el otro no me respondió, o porque el pastor me dijo que en ese momento no tenía tiempo, lo que sea. Pero si tu excusa para irte o para alejarte de Dios es que alguien te hizo algo, ¿quieres que te diga una cosa? Tampoco Dios se decepciona de ti. Él te va a ir a buscar. De repente el pastor no te... El Espíritu Santo me dice que te diga lo siguiente. Tú estás molesto porque el pastor o tu líder o tu discipulador no te llamó cuando no estabas, y no te llamó a pesar de que estabas pasando por un momento difícil. Esa persona no te llamó ni te mandó un mensaje, pero Dios siempre estuvo ahí. ¿Quién es más importante para ti, la persona o Dios? Entonces, mientras tú sigas teniendo tan altas expectativas de las personas, vas a seguir recibiendo ¿qué? Decepciones. ¿Dónde tienen que estar puestas tus expectativas? En Dios. Y tú no estás aquí porque las personas te caigan bien. Tú estás aquí porque Dios te dio vida esta mañana para que te levantaras y te vistieras y salud. Porque te proveyó para que llegases a este lugar y porque tomaste la decisión de estar aquí. Tú no viniste para acá ni por mí ni por nadie más. Y hasta que no tengas claro eso vas a sufrir. Y justamente lo que quiero es evitarte ese sufrimiento. Porque cada vez que yo hago algo para Dios y yo esperara que Dios me lo retribuyera, entonces yo hubiese dejado de hacer esto. Dios no tiene deuda con nosotros. Lo que nos debe motivar a amar y servir al Señor no tiene que ser que le debemos a Él nada, sino que lo amamos esencialmente. Y si las cosas salen perfectas, gloria a Dios. Y si las cosas salen más o menos, gloria a Dios. Y si las cosas salen mal, ¿qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó y sea su nombre glorificado. Él es el que manda, Él es el que sabe. Dele gloria a Dios. Entonces, en conclusión, ¿tú buscas a Dios? Pero Dios te buscó a ti primero y va a seguir haciéndolo cada vez que tú te achantes. A donde tú estés, Él te vaya a buscar. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Podemos confiar en eso? Eso es bastantísimo. Dios nos ama tanto que nos va a buscar a donde sea, como sea, cuando sea y por lo que sea. Lo otro que es importante, oye, nuestra cultura nos impone la responsabilidad de dar frutos rápida y eficientemente. ¿Es o no es? Más en esta época. La gente que trabaja quiere tener el fruto de su trabajo rápido y abundante. La gente que viene a la iglesia cuando una persona viene a la iglesia cree que cambiar va a ser una cosa así como un acto de magia. El Señor me cambió, de un día para otro. Déjeme quitarle esa idea. Las cosas valiosas y las cosas que Dios propicia en nuestra vida son procesos. Y todo proceso se lleva tiempo. Las personas no cambian de un día para otro. Tus circunstancias no van a cambiar de un día para otro.
Porque Dios no trabaja así. Los resultados que son duraderos llevan tiempo, ¿es o no es? Tú quieres levantar una gran edificación, tienes que dedicarle tiempo y esfuerzo a eso. Tú quieres que tu vida sea restaurada, se requiere de tiempo y de esfuerzo y de voluntad. Porque Dios llega siempre a trabajar en tu corazón. El punto es si tú estás dispuesto a abrirle la puerta o no. Pero entonces, ¿por qué te digo esto? Porque el trabajo que Dios está haciendo en nosotros requiere de intimidad. Él no lo hace aquí, o sea, necesariamente Él no lo está haciendo aquí. Aquí Él te da material para trabajar durante la semana. Imagínense que el Señor es un albañil. Tú cada vez que vienes y escuchas la palabra, tú estás recibiendo materiales. Materiales que te ayudan a edificar tu vida. Pero ¿quién va a edificar tu vida? ¿El pastor? No, yo mañana voy a trabajar de fisioterapeuta y hacer mi vida igual que la hago. Eres tú y tu intimidad con Dios lo que van a construir con lo que estás recibiendo, lo que Dios quiere para tu vida. Pero ¿de qué depende eso? De que tú seas tu voluntad y de que tú estés dispuesto. ¿Dios está dispuesto a trabajar en ti? Sí. ¿Dios te ama? Sí. ¿Dios te va a buscar a donde sea? Sí. ¿Qué está faltando entonces para que lo que tenga que pasar pase? Y Él no te viene a ofrecer cosas malas. Porque a Pedro le había dicho, te haré pescador de hombres. Y después, ¿qué le estaba ofreciendo? Pastorear. Cederle su autoridad y su responsabilidad. Dios te quiere legar cosas importantes y hermosas. Pero no depende de tus capacidades, sino de tu disposición. Porque es el Señor el que te capacita para hacer las cosas. Amén. No vale la pena vivir de apariencias. ¿Por qué? Porque todo el mundo cuando viene a la iglesia o cuando está en sus entornos quiere demostrar que Dios está en él. ¿Saben qué? Gasta demasiado esfuerzo y tiempo intentando hacer eso. Dios lo que quiere es gente sincera. Lo que más valora a Dios de ti es tu sinceridad. Si tú estás molesto por alguna situación o algo que está en tu corazón, pues díselo a Dios como tú lo sientes. No intentes protegerte ni cuidarte de tu prójimo, de tu hermano, porque saben que la transparencia es importantísima. Tú nunca vas a ser confiable sino en la medida que seas transparente. ¿Que eso te deje expuesto? Sí. Pero por ejemplo, yo me he puesto eso como una fortaleza para el Señor en mi vida. Yo tengo que ser aquí y con la gente que le enseño como yo soy en mi vida, así eso me haga quedar mal. ¿Es o no es así, Mario? Y hay gente que dice, bueno, pero ¿por qué él actúa de esa manera? Porque yo soy así, yo no tengo que demostrarle a ustedes algo que yo no soy. Cuando ustedes sean ustedes mismos y se sientan seguros en el Señor de lo que son, la gente va a empezar a escucharlo. Va a empezar a creer en lo que ustedes dicen. Entonces no pierda su tiempo guardando las apariencias. No se trata de cómo se vista ni de qué tan elocuente sea con las palabras. Se trata de lo que hay en su corazón. Y si usted ama a Dios, eso es lo que va a exudar por sus poros y eso es lo que la gente se le va a hacer atractivo de usted. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces, si hay algo que Dios necesita de nosotros y si hay algo que verdaderamente demuestra nuestra adoración es la sinceridad. Dios no espera más nada de nosotros que una actitud de adoración. Usted dirá, bueno, pero ¿qué es adorar? Bueno, adorar es tener esa actitud y hacer las cosas como que si la estuviésemos haciendo para Dios, frente a Dios, para que Él se lleve el crédito y no nosotros. Y eso nos cambia la mentalidad. Entonces ya usted no se esclaviza de las expectativas de los demás. Usted va a trabajar y hace las cosas bien en su trabajo. No para agradar al cliente, para que se vaya satisfecho. Usted lo hace porque usted es un hijo, una hija de Dios y usted lo hace bien porque su esencia es hacer las cosas bien. Porque de quien usted está siguiendo el ejemplo es de alguien que hizo todas las cosas bien. Entonces tú no trabajas para el ojo, trabajas para el que creó al ojo. Y eso te da éxito, eso te promueve, eso te levanta, amén. Y te quita un peso enorme de encima. Te quita un peso enorme de encima. Entonces eso es lo que Dios espera de ti. Dios no espera necesariamente que seas un erudito bíblico. Dios no espera Dios no está esperando que tú le des tu tiempo ni tu dinero. Te lo dije ya, pero te lo vuelvo a repetir. Dios lo que quiere es tu sinceridad. Tu amor. Y esas son cosas fáciles de ofrecer, ¿sí o no? ¿Por qué no las ofreces entonces? ¿De qué tienes miedo? Ahí te la dejo. Yo también me pregunto esas cosas, ¿no? Yo no te las estoy preguntando porque nunca me las he preguntado, yo siempre me las pregunto.
En mi caso particular, yo creo que lo que más temor me produce es pensar o sentir que estoy perdiendo el control de las cosas que me ocurren, en todo el sentido de la palabra. Cuando tú te dejas a Dios, y aquí está gente que no me deja mentir porque me conoce y porque yo los conozco también, Dios empieza a hacer una cantidad de cosas alrededor tuyo y a permitir una cantidad de cosas en las que tú tienes que reconocer que no sabes qué hacer, que no estoy hablando de cosas necesariamente malas, cosas buenas también. Tú dices, ¿cómo lidio con el fracaso? Pero también puedes decir, ¿cómo lidio con el éxito? ¿Cómo lidio con todas estas cosas que Dios está haciendo a mi alrededor? La única forma en que puedas lidiar con esas cosas y seguir es teniendo fe, confiando en que si Dios te metió en ese paquete es porque te va a sacar, por las buenas o por las malas, sabiendo que el resultado de lo que Él propicia en uno siempre es la bendición, el crecimiento, la formación, la edificación. Entonces, una fe ciega es una fe, el niño no te dice, un bebé no le dice a la mamá, ¿y qué almorzaste tú? Porque me vas a dar pecho y no sé a qué me vas a dar la leche materna. Porque tú tienes que pedirle el menú a Dios. ¿Qué es lo que tú tienes para ofrecerme, Dios? A ver si yo lo hago o no lo hago. Es lo que quiere es amor, y el amor es ciego e incondicional. Amén. Es decir, Él te dice, mira, es que yo sé que tú te los estás planteando en tu vida personal. Yo todas las semanas empiezo la semana pensando en cómo voy a hacer para hacer todo lo que Dios va a pedirme que haga en esa semana. Yo honestamente nunca sé. Pero quiere que le eche un chisme. Siempre hago todo, o sea, siempre hago la mayoría de todas las cosas que me ponen y no sé cómo las hice. ¿Por qué? Porque la capacidad y el poder no salen de mí, salieron de Él. Por lo tanto, Él es el que se tiene que llevar el crédito. La gloria y la honra sea siempre para Él. Empiezas a vivir así, a trabajar así, a pensar así, a caminar así, tú verás lo que Dios propicia en tu vida. Es increíble, se sale de tus expectativas, de tu control, de todo lo que tú piensas. Ya no vas a vivir esclavizado a nadie ni a nada, sino que vas a ver cómo Dios es el que tiene el control de tu vida, el que te va llevando hacia tu propósito, porque Dios te creó con un propósito. Amén. Entonces, a las personas de este servicio, Dios me pide que les diga que ustedes necesitan eso. Él nos le dijo eso a los del primero. Pero ustedes necesitan amar y creer en lo que Él va a propiciar y necesitan hacer lo que Él les está poniendo a hacer. Y que el resultado depende de Él, no de tu capacidad. Y que lo que tú vas a ver en retrospectiva es darle gloria y honra, porque lo que tú pensabas que era imposible para ti siempre va a ser posible para Él. Ese es su mensaje particular para ti. Amén. Recíbelo de parte de Dios con amor. Hay tres cosas. Hay tres cosas que me gustaría que te llevaras en tu corazón. La primera es que necesitamos examinar nuestra motivación para seguir y para servir a Dios. Aquí hay seguidores, pero aquí también hay servidores. Revisemos nuestra motivación. ¿Qué es lo que nos está motivando? ¿Es el amor o es la responsabilidad o la obligación o el deber? No adoramos a Dios por deber. Lo adoramos y lo amamos porque Él nos amó primero. Amén. Así que ámalo por lo que Él es, no por lo que Él te da. Lo segundo que quiero que te lleves en tu corazón es que debemos reconocer que la adoración no es para perfectos, sino para los sinceros. No son los perfectos los que adoran a Dios. A pesar de que nos han hecho creer eso, no, son los sinceros los que adoran a Dios. No hay ninguna ocasión en la que el Señor se sienta más feliz que en aquella cuando tú eres sincero con Él. Pero el Señor estaba feliz con Pedro. Pedro no se sentía feliz, pero el Señor sí. ¿Por qué? Porque sabía que Pedro estaba siendo sincero. Y sabía que Pedro no se sentía capaz de lo que Él le estaba ofreciendo. Se lo ofreció 3 veces. Cuida a los míos. Pastoréalo. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene más para ofrecerte que lo que tú te sientas merecedor. Amén. Lo tercero es que recibas la gracia de Dios. Si tú has negado a Dios con tus actitudes o tus acciones, Él no te descarta. Él te está restaurando, invitándote a amarlo. Si tú consideras que has decepcionado a Dios, yo quiero que tú sepas que Él no te descartó. Que Él te está volviendo a decir que Él cuenta contigo, que Él te ama. Que tú le importas no por lo que haces, sino por lo que eres.
Amén. Así que cree en eso, aprópiate de eso y hazlo parte de tu vida. Y lo último que quiero decirte es que la adoración no es algo que se hace en la iglesia, sino en el corazón de los que aman sinceramente a Dios. Amén. Tú no vienes acá a adorar a Dios. Tú vienes acá a recibir lo que Él tiene para que durante toda la semana puedas gozarte en ello y adorarlo. Porque aunque nos sintamos muy insignificantes, para Él somos bastante importantes y por eso nos habla personalmente a través del Espíritu Santo. Que eso sea el factor que te motive a seguir adelante y no las cosas que están ocurriendo a tu alrededor. Haz todo lo que Dios te lleva a hacer y espero que el Señor te bendiga y te guarde, que disfrutes este día y que confíes y sigas avanzando en su camino. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por este día y te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva, es eficaz y nos consuela, nos dirige, nos ayuda a entender que la única razón que nos debe motivar a amarte es que tú nos amaste primero, Señor. Te pido que nos ayudes a amarte de manera desinteresada y sincera. Que nuestras actitudes y nuestras acciones sean honestas, transparentes delante de ti y de las personas. Que nuestras expectativas estén puestas en tus propósitos y no en nuestros deseos. Nos encomendamos en tus manos, te damos la honra y la gloria, te bendecimos y confiamos en ti, Señor, porque tú eres bueno, porque tú nos amas y nos bendices y porque tú lo eres todo para nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén y amén.